dándole gracias al Dios Todopoderoso por otro día más de vida. Bienvenidos, hermanos, a este culto. Gracias al Señor porque en su inmensa misericordia así lo ha determinado, así que vamos a colocarlo delante de Él para que sea dirigiendo nuestros corazones y que todo lo que hagamos sea para alabanza y honra suya. Amado Padre Celestial, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia se renueva cada día, Señor. Nos alcanza, querido Padre. Gracias por el alimento, Señor, el vestido, Señor, el techo que permites a cada uno de tus hijos, Señor. Y particularmente, Señor, esta hora estoy colocando, Señor, este servicio delante de ti, para que sea nuestro corazón, Señor, dispuesto plenamente hacia ti, querido Padre, y que cada himno, Señor, que entonemos y al escuchar tu santa palabra, Señor, podamos entender que es dirección tuya, querido Padre. Gracias por el hermano que va a llevar tu santa palabra. Gracias de igual forma por los hermanos que están al frente, Señor, de la parte musical, Señor. Entendemos que todo esto lo hacemos, Señor, para honrarte a ti, el único Dios verdadero. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te damos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito, mis hermanos, que entonemos el himno número 67, Padre Eterno. Te loamos, oh Dios, en sus signarios, el himno número 73. Te loamos, oh Dios. Aleluya, te amamos, cuán grande es tu amor.
13 y es el 78, gloria a tu nombre por doquier. En sus dignarios, himno número 80, adoradle. Les invito, mis hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 11, del versículo 32 al 40. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Que sea el Señor orientándonos siempre por intermedio de su palabra y nosotros en suprema obediencia. Amén. Amados hermanos y amigos, aquí estamos otra vez y le doy gracias a Dios por concedernos la oportunidad. Es mi deseo que cada uno de ustedes pueda estar en una buena condición emocional, espiritual y física, y que pueda estar dispuesto a concentrarse en el análisis que vamos a hacer de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a mirar un texto en Hebreos capítulo 12, el versículo 1, y vamos a estar hablando otra vez acerca de lo que es la carrera de la vida cristiana como una carrera. Y el título que tenemos para hoy es las condiciones para la carrera de la fe. Las condiciones para la carrera de la fe. Voy a leer el texto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este texto lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero de ellos, que hay que reconocer el testimonio que representan los antiguos en la carrera de la fe. El segundo punto que vamos a ver es que hay que renunciar a los estorbos para correr la carrera de la fe. Y en tercer lugar, que hay que correr con paciencia la carrera de la fe. Una cosa es ser salvo y otra cosa es mostrarse como salvo. En el momento que nosotros llegamos a la salvación, eso nos alegra, eso nos trae gozo. Es más, en la Biblia se dice que ya en el cielo hay gozo, hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Sin embargo, el asunto está en mantenerse firme en la vida cristiana, el mantenerse firme en la carrera de la fe. Y esto, a pesar de todas esas cosas que a veces hacen que nuestras manos se decaigan, que hacen que nuestras rodillas se paralicen, a pesar de todo eso que puede venir en la competencia, nosotros debemos estar firmes en el Señor. Aquí el autor de los Hebreos, él usa la metáfora de lo que es una carrera en su época para hacer referencia a la vida cristiana. Y aquí el énfasis no está en una meta a conseguir. El énfasis tampoco está en llegar de primero o ganar la competencia. No, porque la meta la estableció el Señor y todos los que Él ha escogido van a llegar allá. El énfasis tampoco está en ganar la competencia o llegar de primero. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y Dios tiene todo eso ya organizado para nuestro gozo. Él nos ha puesto en la carrera y aquí lo que se quiere enfatizar es la manera como debemos estar corriendo en tanto llegamos allá. Que nuestra manera de vida evidencie que estamos en la carrera que corresponde. Nuestra manera de correr entonces va a mostrar si yo estoy en la carrera de la fe o estoy en otra carrera. Hay unas condiciones que van a decir si yo estoy en la carrera de la fe o estoy en una pista equivocada. Aquí se dan algunas condiciones. Si esas condiciones se dan en nuestras vidas, podemos decir que estamos en la carrera que es. Si esas condiciones no se dan en nuestra vida, lo más probable es que estemos en la carrera equivocada. Entonces, vamos a resaltar esas 3 condiciones
en este texto que hablan de lo que es el correr la carrera de la fe. La primera de ellas, que es reconocer el estímulo que representan los antiguos en la carrera de la fe. Aquí la primera parte del versículo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí quiero resaltar tres cosas. La primera de ellas es que debemos reconocer el estímulo por el énfasis conclusivo del contexto del pasaje, el contexto previo. Esa frase, la primera frase que aparece ahí, por tanto, eso es una introducción conclusiva, enfática, a razón de lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, lo que se ha dicho de manera más específica en el capítulo 11 de esta carta a los hebreos. Y ahí se presenta casi como estos primeros tres versículos del capítulo 12 como la conclusión lógica y pertinente de lo que sucedió con estos personajes del Antiguo Testamento, de quien se dijo que ellos tuvieron buen testimonio en la fe. Entonces va a decir: nosotros también deberíamos hacer las cosas como ellos la hicieron, en dependencia de Dios. Aquí se presenta entonces en el segundo lugar la segunda frase que dice: nosotros también. Y esto habla del énfasis comparativo entre esos personajes y nosotros. Aquí se usa el pronombre nosotros, y es denominado como un pronombre inclusivo, en el cual el autor se incluye con aquellos a quienes se está dirigiendo. Y en este contexto, para hacer la comparación entre los antiguos mencionados en el capítulo 11 y nosotros, y comenzar a dar lo que él quiere presentarle en ese contexto comparativo. En ese texto, ese pronombre aparece como nominativo, que viene a ser el sujeto de la oración. Y ese pronombre, así como está presentado ahí, está enfatizando la importancia, llamando la atención hacia ese nosotros. Porque en el texto pudiera haberse dicho: por tanto, reteniendo en derredor nuestro, por tanto, teniendo en derredor nuestro. Y se entiende. Pero el autor quiere enfatizar: por tanto, nosotros también. Porque se está haciendo alusión a lo que hicieron los antiguos y cómo caminaron por la fe en la carrera que Dios les puso por delante. Pero él dice: no nos podemos quedar en lo que ellos hicieron allá y verlos como algo lejano de nosotros y como si fueran unas personas superdotadas en otro contexto. Por eso él dice: nosotros también, para que desliguemos las cosas de aquellos y lo veamos como algo imposible, como modelos que inalcanzables. No, él dice: nosotros también. Y ahí se presenta entonces una importancia, un énfasis comparativo para enfocarse en nosotros. Es decir, él, a quienes se dirige la carta, y nosotros, la iglesia hoy. En tercer lugar, lo que se presenta ahí es que se debe reconocer el estímulo que representan los antiguos por el testimonio que alcanzaron por la fe. En los versículos anteriores a este capítulo, sobre todo el versículo 39 y 40, ahí se habla: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe. Se declara que alcanzaron buen testimonio por la fe, todos estos. Y aquí nosotros tenemos que ver que el testimonio que ellos alcanzaron fue porque decidieron hacer lo que Dios les puso a hacer, y despojándose de cualquier cosa que Dios les pidió que se despojaran, para correr la carrera que Dios le había puesto por delante, asumiendo con responsabilidad todas las consecuencias que eso traía, porque sabían que Dios tenía el control de las cosas. En eso, lo que vemos entonces en este texto es que hay un llamado primeramente a que reconozcamos que hay un estímulo en los personajes del Antiguo Testamento. Que nosotros vayamos a las Escrituras y nos demos cuenta en situaciones difíciles nuestras cómo actuaron los personajes piadosos en las Escrituras en situaciones tales. Y no verlos a ellos como algo inalcanzable, sino que nosotros también, en el contexto donde estamos, si hacemos las cosas en dependencia de Dios, vamos a hacer las cosas tal cual como Él las prefiere. Aquí, por eso se presenta que la siguiente frase, que es donde vemos el segundo punto,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí lo que vemos entonces en el segundo punto es que hay que renunciar a los estorbos para correr la carrera de la fe. Aquí el escritor a los hebreos, en este primer verbo que se presenta aquí, en realidad es un participio, pero que es traducido como un verbo. Pero es un verbo que va acompañando al verbo principal, que es el verbo corramos. Y este verbo lo que implica son unas condiciones previas que son necesarias para que se lleve a cabo la acción del siguiente verbo, que es el verbo principal, corramos. Pero para que esa carrera se lleve así como se está solicitando ahí, dice que primero hay que despojarse de un peso y despojarse de ciertos pecados que estorban para que esa carrera se corra como debe ser corrida. Aquí entonces nosotros lo que vemos es una exhortación en este despojémonos. Y lo que se está presentando es que el despojémonos aquí es como un prerequisito para correr la carrera de la fe como debe ser corrida. Y lo que quiero ahora es que recordemos lo que significa despojarse. En otras oportunidades hemos hablado de que despojarse es separar o alejar, sacar o apartar de uno algo, ponerlo lejos de uno para no tener relación con esas cosas. En este contexto habla de las cosas que son un peso y de la cuestión del pecado con la cual nosotros deberíamos estar apartados, no tener relación con esas cosas, porque estorban la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ahí entonces lo primero que se dice que debemos hacer es renunciar a todo peso extra o innecesario. En el contexto de las carreras, estos corredores, ellos se sometían a una cantidad de ejercicios y dietas para eliminar peso corporal, para mantener una línea que les permitiera en la competencia el ritmo adecuado, que no pudieran estar, vamos a decir, impedidos o estorbados o enredados con cosas que ellos previamente pudieron haber sacado de ellos para correr como deberían correr. Ellos, se dice que ellos se despojaban de peso corporal, se despojaban de muchas prendas que pudieran ser necesarias, pero que les podían estorbar en el camino, en la competencia. Y se dice que en la mayoría corrían casi desnudos. Ahí cuando se habla de peso, la idea es de un bulto o una masa que se carga y que hace que aquel que la cargue se encorve o se doble por el peso o la carga que eso ejerce. Eso viene entonces a estorbar. Eso viene a obstaculizar o a impedir una libre movilidad en aquel que está llevando eso. Y mucho más si está en una competencia corriendo. En el contexto de lo que estamos viendo, el autor de los Hebreos le está diciendo: ustedes tienen que quitarse esos pesos que han tenido, que están relacionados con las prácticas religiosas judías, que no les permitía correr la carrera de la fe en la dependencia en Jesucristo, sino en rituales y ceremonias y otras cosas que eran un peso para poder identificarse en Cristo Jesús con el nuevo pacto y lo que Dios había hecho en Cristo a favor de ellos. Y no se evidenciaba la vida cristiana como debía ser evidenciada, porque ellos tenían que dejar de lado eso y seguir adelante. Aquí, en el contexto nuestro, nosotros pudiéramos hacer referencia a todas esas costumbres que todavía amarramos del mundo de donde Dios nos sacó. Pudiéramos hablar de esas filosofías, nosotros pudiéramos hablar de esos principios que son fuera de las Escrituras, que por tradiciones de hombre las hemos metido dentro de la iglesia y en nuestra relación de vida cristiana. Todas esas cosas hay que dejarlas. Todos esos pesos de relaciones con personas que son incrédulas, todos esos pesos por estar ocupados y entretenidos en cosas que el mundo presenta, son cosas que están relacionadas con nosotros, que son pesos que nos estorban para correr la vida cristiana y mostrar lo que Dios quiere que se muestre a través de nosotros.
El asunto es que hay que tener en cuenta, en este contexto de lo que venimos diciendo, la experiencia que tuvieron los personajes en el capítulo 11. Y que ellos, en el momento que Dios les dijo la tarea o la carrera a seguir, ellos se despojaron de cosas que le podían estorbar en esa tarea. Y, por ejemplo, Abraham, él tenía que renunciar a su tierra y a su parentela para hacer lo que Dios le había llamado a hacer, sin saber a dónde iba. Moisés, él tenía que renunciar a todos los privilegios y posiciones que tenía en el reino faraónico, con todos esos beneficios que había de opulencia en ese momento. Él tenía que renunciar a eso para poder liberar al pueblo de Israel. Y así nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas que tenemos para poder agradar a Dios y vivir la vida cristiana o correr la carrera de la fe como debe ser corrida. ¿Cuál es ese peso que está cargando usted que lo mantiene encorvado y no permite que usted viva la vida cristiana como debe ser vivida? ¿Será que el entretenimiento de este mundo? ¿Será que las costumbres familiares en las cuales usted se desarrolló? ¿Será que la cultura? ¿Será que esos amigos o amigas viejas a las cuales usted le dedica tanto tiempo y les estorba? Y que hay veces, en vez de usted darle testimonio de la fe, usted se siente estorbado aún para dar testimonio a cualquier otra persona. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 23, que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Que todo es lícito, pero no todo edifica. Es decir, que hay unas cosas en las cuales nosotros podemos estar enredados, que en sí no son pecaminosas, pero nos estorban, porque quitan de nuestro tiempo, quitan de nuestro dinero y quitan de nuestras energías que Dios nos ha dado para la gloria y la honra de Él en la carrera que Él nos ha puesto a correr. Cada uno de nosotros estamos llamados a dejar esas cosas. Entonces uno puede pensar, ¿cuáles son esas cosas que nos impiden servir en la iglesia del Señor? ¿Cuáles son esas cosas que nos impiden que nosotros no estemos ocupados o haciendo aquello que Dios dice que deberíamos estar haciendo? Y en estos momentos no estoy hablando de actividades como dirigir un culto, no estoy hablando de un sermón que yo puedo dar, no estoy hablando de pronto de un supuesto especial que cante para el Señor. No, esas son cosas que hacen parte de la estructura organizativa que tenemos nosotros para llevar a cabo nuestros cultos. Son cosas organizadas por hombres que están basadas en esa escritura, pero son estructura humana en la forma como están planteadas u organizadas. Yo lo que estoy hablando es de lo que dice la palabra de Dios. Que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que compartáis con el que padece necesidad, que levantéis al caído, que socorráis a los que están quebrantados, que visitéis a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, que estemos en aquello que Dios dice que debemos estar y que no necesitamos una programación de la iglesia local, sino que eso hace parte de la carrera que Dios ha puesto normalmente. Y que no tenemos que poner una carrera paralela establecida por la iglesia local o el pastor o los líderes, sino que tenemos las escrituras que nos dicen en qué debemos estar ocupados. No quiere decir esto que no vamos a estar sometidos a lo que se establece en la iglesia local, no. No quiere decir eso que nos vamos a rebeldizar en cosas que de pronto no estamos de acuerdo, no. Estas cosas podemos hacer sin dejar de hacer las otras, pero teniendo en cuenta qué es lo que Dios presenta en su palabra. De todas maneras, nosotros debemos renunciar a todas esas cosas que en sí no son malas, pero que quitan nuestro tiempo y nos entretienen para estar haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo en el Señor. La segunda cosa que se presenta y que se debe renunciar es al pecado que fácilmente nos enreda. Y ahí se habla del pecado que nos asedia. Y eso habla de esos pecados que lo cercan a uno, esos pecados a los cuales yo estoy más inclinado, que con facilidad caigo y me veo envuelto y enredado en esos pecados, que se han hecho parte de mi vida, se han hecho tan familiares que yo no sé cómo salirme de ellos,
porque estoy frecuentándolos de muchas maneras y no estoy haciéndole resistencia. Y aquí lo que se presenta es que nosotros debemos desechar eso. Ese término se traduce como desechar, a veces como dejar o a veces como sacar de nosotros las cosas. ¿Cuáles son esos pecados? Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. En el contexto del Nuevo Testamento, este término que se habla ahí de desechar o despojarse es usado por varios autores en el Nuevo Testamento. Y es traducido a veces como dejar, a veces como despojarse y a veces como desechar. El que más lo usa es el apóstol Pablo, y él lo usa haciendo referencia a veces a un solo pecado. Por ejemplo, en Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, hablar verdad. Y habla de manera específica en un pecado específico. Pero él lo usa a veces haciendo referencia a una lista de pecados, como se aparece en Colosenses 8:3, dejar también ira, enojo, malicia, blasfemia. Pero él lo va a mencionar también como el conjunto del carácter o naturaleza pecaminosa, es decir, cualquier pecado. Cuando él habla en Romanos 13:12 dice: desechemos las obras de las tinieblas. Eso encierra todo. En Efesios 4:22 habla: despojémonos del viejo hombre, que es la naturaleza vieja con todos sus pecados. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21, dice: desechando toda inmundicia o abundancia de inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibid la palabra implantada. Y ahí es asociada con la palabra de Dios, que hay que desechar lo pecaminoso y abrazar la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Lo mismo presenta el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 1: desechando toda malicia, engaño, hipocresía, desead como niños la leche espiritual. Pero es una decisión, desechar, sacar, porque eso nos estorba el manifestar la vida cristiana. Nos estorba evidenciar que somos competidores, que vamos en un buen ritmo, corriendo la carrera de la fe. En tercer lugar, debemos correr con paciencia la carrera de la fe. Lo que dice la última parte del versículo es: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el énfasis está en la manera de correr. Desde el momento que creemos en Cristo, nosotros entramos a la competencia, entramos en la carrera. Entonces ahí eso es un mandato que requiere que comencemos rápidamente, prontamente, inmediatamente, de manera urgente a hacer algo. Pero no es comenzar la carrera, sino la forma de correr. Es urgente que nosotros, como se presenta en el texto, es urgente que nosotros nos despojemos de ciertas cosas en la carrera donde vamos. Es urgente que nosotros corramos con paciencia, porque en la carrera estamos desde el momento que hemos nacido de nuevo. Pero aquí se apela a la urgencia de las condiciones que debemos tener en tanto corremos la carrera. Aquí se usa el término paciencia, y esto habla de la resistencia o el aguante a razón de cierta presión que uno puede tener. Hay algo que llevamos encima, un peso, pero a pesar de ese peso corremos. Y quiero mostrar aquí la diferencia, porque antes se pide que se deje todo peso, pero se habla de cosas que no ayudan a la competencia. Se hablan de cosas que más bien estorban. Se habla del pecado. Pero aquí está hablando de un peso que es el resultado de la competencia misma. Ese cansancio, esa agonía, ese agotamiento que trae el correr mismo. Dice: aguante, aguante, aguante. Porque esa es evidencia de que usted va corriendo como debe correr. Y eso lo que implica es que en tanto voy en la vida cristiana, cuando yo estoy haciendo las cosas según la voluntad de Dios, yo voy a ser criticado, yo voy a ser atacado, yo voy a ser murmurado, voy a tener oposición, porque la palabra de Dios dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero a pesar de eso, hay que correr con paciencia, no por el peso o la carga del pecado, sino por el peso
la agonía, el cansancio que me trae el estar firme ahí en la competencia como Dios lo ha organizado. Lo último que se presenta aquí es que nosotros debemos correr con proyección hacia adelante. La última parte del versículo dice la carrera que tenemos por delante. Pablo dijo una cosa, dejando ciertamente lo que queda atrás y me proyecto hacia lo que está delante. Tenemos que dejar lo que es necesario dejar y saber que Dios nos está llevando con una proyección hacia el futuro, y mientras más transitamos en la carrera, debe verse un competidor más firme, más sólido, que evidencia que él quiere ganar, aunque no va pendiente de ganar, sino que está luchando, compitiendo como aquellos que tienen carácter de ganadores. Una proyección hacia el futuro. Pero esa proyección yo debo desechar muchas cosas para que se evidencie en realidad el proyecto de Dios en mí. Amados hermanos, el Señor nos ha puesto en una carrera. Nosotros no elegimos esa carrera, Él nos escogió y nos puso en esa carrera. Y Él ha organizado la meta. Él dice que todos somos más que vencedores. Pero Él apela a nosotros a que debemos tener unas condiciones para correr la carrera. Y aquí se nos dice que nosotros debemos estar acudiendo a la palabra de Dios para que seamos estimulados por esas personas piadosas que tuvieron un buen testimonio por andar por la fe, cumpliendo lo que Dios dijo a cada uno de ellos en su carrera particular. Pero que al mismo tiempo nosotros debemos estar renunciando, desechando de nosotros todos esos estorbos y esas cargas, muchas cosas que no son pecaminosas en sí, pero que pueden constituirse en pecado o en ídolos para nosotros, porque quitan nuestro tiempo en lo que nosotros deberíamos estar ocupados y nos enredan. Y esos pecados a los cuales nosotros frecuentamos y con los cuales estamos tan arraigados, que nos tienen cercados. Y la otra cosa es que debemos correr con paciencia. Todo lo que se opone a nosotros a razón de ir conforme a las Escrituras, debemos aguantar lo que viene, pero estar convencido que estoy padeciendo por hacer la voluntad de Dios, pero que no debo llevar ningún otro peso, sino el peso que trae el hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Que Dios nos estimule a correr como debemos correr, la competencia que tenemos por delante. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y porque en ella, Señor, tú has dado instrucciones para que nosotros tengamos orientación de cómo debe ser nuestra vida aquí. Guíanos, Señor, a tomar decisión de acudir siempre a tu palabra para ser estimulados por ella. Guíanos, Señor, a desechar esas cosas que estorban que mostremos la vida cristiana como debe ser mostrada. Guíanos a desechar esos pecados en los cuales estamos enredados. Y permítenos, Señor, que tengamos aguante, que tengamos, Señor, paciencia ante las situaciones que estamos viviendo, que son gratas delante de ti, pero que crean resistencia con las personas que van por otro camino. Guíanos a que seamos agradables en nuestra vida delante de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en Él te doy gracias. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios hemos analizado este texto. Tomemos decisión según lo que Él nos ha enseñado para que nuestra vida, Señor, nuestra vida en el Señor refleje que estamos corriendo como Él dice que debemos correr nuestra carrera de la fe. Hasta otra oportunidad, si Dios así lo tiene planificado para con cada uno de nosotros. Si es así, hasta ese momento. Enrique, te cuento que estoy más entusiasmado. ¿Y eso? Cuéntame. Me estoy entrenando para una carrera. ¿Una carrera? ¿Y Sí, eso? una maratón. Quiero ser el mejor corredor. Y te invito a que entrenemos juntos para que hagamos una competencia y miremos quién corre más veloz. Claro, George. Sí me gustaría. ¿Cuándo practicas?
Bueno, yo estoy platicando como a las 4:30 salgo y me voy para distracción y le doy duro. Bueno, está bien, le voy a pedir permiso a mi mami. Pero, ¿tú sabías, George, que la vida cristiana también es una carrera? ¿Una carrera? ¿Cómo así? Sí, nosotros, dice la Biblia, que corremos. Hay obstáculos en el camino y que ese es el pecado, las entretenciones. Eso es un tema muy interesante. Sí, la verdad es que no sé cómo se puede comparar eso de correr, de carrera y con la vida cristiana. Así es. Bueno, entonces, quedamos así pendientes. Si mi mamá me da permiso, esta tarde salimos a correr para esta carrera. Muy bien, seremos los vencedores. Está bien, yo. Chao. Chao. Hola, Gloria. Hola, George, ¿cómo estás? Bien. No sé si Enrique te contó que estamos practicando para un maratón. Queremos ser los mejores corredores. Sí, una carrera. ¡Qué bueno! ¡Me Sí. encanta! Y mira, Enrique me estuvo hablando que la Biblia habla que como cristianos tenemos una carrera, que es una carrera de fe, no sé, explícame. Así es, George. Mira, la palabra de Dios dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ah, bueno, y no sé, yo a veces creo que tengo como muchos obstáculos para esa carrera. Así es que nosotros encontramos muchos obstáculos en esa carrera y es el cuidado que hay que tener, George. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas entretenciones, tenemos pecados en nuestra vida y muchas ocupaciones también que nos alejan, que no nos permiten correr como deberíamos correr. Ok, yo creo que tú sabes que yo soy el rey de los entretenimientos y yo he descuidado mi vida, mi vida espiritual, las cosas que Dios me ha mandado a hacer porque creo que me he pasado con Netflix, ahora con esta carrera para sacar músculos en mis piernas y ganar y no sé, pero yo estoy en un proceso y yo sé que yo pongo excusas para no trabajar y hacer las cosas que Dios me ha mandado a hacer y le pido a Él que me ayude. Así es, George. Creo que vas muy bien, pero muy bien porque estás reconociendo, George. Tu vida no es el mejor ejemplo a seguir. Y ojalá, George, que el Espíritu Santo te esté convenciendo de pecado para que te aleje de todo eso que no te permiten correr bien la carrera del cristiano. Ok, ahí voy, Gloria. Te pido por favor que no dejes de orar por mí. Yo sé que tú eres una chica piadosa que quiere obedecer a sus papás, a Dios, que lee la Biblia, que ora. Por favor, sigue orando por mí para que el Señor me siga hablando y que yo pueda realmente abandonar mi vida de pecado. Así es, George. Voy a estar orando. Siempre oro por ti, pero voy a interceder por ti para que sigas ese ánimo con ánimo. Dice que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Así es. quien sufrió la cruz menospreciando lo propio. Qué vergüenza, Señor, qué vergüenza. Así es. Te invito a que también leas mucho la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Ora y obedece al Señor. Así es, Gloria. Muchas gracias. De Muchas eso se gracias. trata, George. Entonces, ¿por qué no vamos a buscar a Enrique y le contamos que también pueden hacer la carrera que van a hacer? Sí, pero no olvidarse que la vida del cristiano es una carrera. No se te olvide, George. Así es. Gracias, amiga. Gracias. Busquemos a Enrique, vamos. Vamos. ¡Gloria! ¡Gloria! George, ¿cómo estás? Estoy que no quepo de la emoción. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ganamos la maratón, Enrique y yo. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Y sabes quién? ¿A quién le voy a
quién, George? Cuéntame. A Juan Manuel Guerra López.